hayamos querido venir a buscar dólares, ¿verdad? Sino que Dios tenía un plan con cada uno de nosotros. Muchos de nosotros ni siquiera conocíamos a Dios cuando venimos a esta nación, pero Dios aquí se ha revelado a nuestra vida y nos ha salvado. Gloria a Dios por ello, aleluya. Bendito sea el santo nombre del Señor. Nos alegramos por esta bendición especial. Me está acompañando un hermano Carlos Roque. Por favor, póngase de pie, hermano Carlos. El hermano Carlos Roque es un anciano de 85 años y vino a visitarme hace 15 días, llegó de El Salvador. Él fue maestro de mis hijos, él es profesionalmente maestro y cuando se jubiló siguió trabajando, así que fue maestro de mis hijos después de jubilarse, pero hoy nos está visitando y qué bueno, me dijo yo lo voy a acompañar, no vine solo, sino que está conmigo en este día. Gracias, hermano Carlos. Hermano Carlos ha servido, alguno de ustedes que tiene tal vez mucho tiempo sirviendo al Señor aún en su país, ustedes oyeron hablar allá de la misión centroamericana, ¿sí? ¿O no, ninguno era cristiano en su país? La misión centroamericana es una denominación fuerte en Guatemala. Está el famoso seminario CETECA, ¿verdad? Donde se entrenan los ministros, no solo de la misión centroamericana, sino de diversos denominaciones. Es un seminario muy reconocido y el hermano Roque toda su vida, 62 años o 63 años sirviendo al Señor. Me faltaba un año para nacer a mí cuando él empezó a servir al Señor, así que ha tenido una trayectoria, predica la palabra y está colaborando en nuestra iglesia en este tiempo. Va a estar con nosotros por 2 meses, así que para mí es una enorme bendición. Mis queridos hermanos, quiero invitarles a ponerse en pie. Vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 5 al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 5 al 7, vamos a leer la palabra del Señor. Yo quiero en este día hacerlos pensar a ustedes. Mi sermón trae un propósito. El pastor me dijo, pastor, lo que el Señor ponga en su corazón. Así es que no tengo que estar sujeto a un lema que me den para la predicación, sino que he orado a Dios que me dé el mensaje para desafiarlos a que hagamos lo que es correcto en esta nación. Aleluya. Por favor, segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 5 al 7, dice la palabra: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por el cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por favor, tomen sus asientos. Yo quiero invitarles, estimados hermanos y hermanas, a reflexionar sobre el tema construyendo un legado que honra a Dios. Construyendo un legado que honra a Dios. Y para ello quiero que reflexionemos primero, ¿qué es un legado? ¿Qué es un legado? ¿En qué pensamos cuando oímos la palabra legado? Sin duda usted ha oído a su padre o a su madre o a su abuelo decir: yo quiero dejar un legado.
La escritura que hemos leído, mis estimados hermanos, nos habla del legado recibido por Timoteo. Su madre empeñó su vida en darle un gran ejemplo de perseverancia en la fe. Su abuela también gastó su vida dando un legado de perseverancia en la fe. La abuela de Timoteo enseñó la palabra de Dios a su madre, y también la abuela y su madre le enseñaron la palabra de Dios a él. Mis hermanos, un legado trata de aquello que un individuo transmite a otros, por lo general a sus descendientes, tales como a sus hijos, a sus discípulos si hablamos de la iglesia, o a sus aprendices si hablamos de lo que hacemos cotidianamente para vivir. Alguien nos enseña un oficio, ese es su legado para nosotros. En la fe, el que nos instruye en la palabra de Dios, ese está poniendo un legado en nuestra vida. Mis hermanos, yo soy de los pastores que creo que no somos un accidente en esta nación. Soy de los pastores que cree que usted no es un accidente en esta nación. Yo no soy un accidente en nuestra nación, en esta nación. Y aunque posiblemente vinimos a esta nación por diferentes situaciones, algunos escapando de la guerra, otros de las pandillas, otros de la pobreza, otros del crimen organizado, otros de situaciones familiares desastrosas, y venimos a esta nación escapando de diversas cosas. Mi hermano, no importa la excusa que Dios usó para traerlo a esta nación, usted está aquí con un propósito. Y usted tiene que pensar en qué legado va a dejar a las nuevas generaciones. 15 años de iglesia. A los 15 años en mi país se le celebra una fiesta muy bonita a las muchachas. Se le llama fiesta rosa. Creo que Guatemala tal vez hace lo mismo. Es como la transición de la niñez a la juventud o a la edad adulta. Un momento muy importante. Yo creo que la iglesia Monte Sinaí también en este momento está preparada para una transición. Una transición hacia algo mucho más grande, hacia algo mucho más maravilloso que Dios quiere hacer por medio de cada uno de los miembros de la iglesia Monte Sinaí. ¿Cuáles son los legados bíblicos que nosotros como cristianos hemos recibido, estimados hermanos? La Biblia nos enseña sobre hombres, aún sobre mujeres, que dejaron un legado especial para su descendencia o para las nuevas generaciones. Uno de los primeros personajes que más admiro en relación a su legado es Abraham. Abraham nos dio un legado de fe. Es más, a él se le conoce como el padre de la fe. Porque en su época, cuando era escaso que Dios tratara con personas, Dios se le reveló, Dios se le mostró y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Si usted quiere buscarlo en Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, encuentra esto. Sal de tu tierra y de tu parentela,
de la casa de tu padre a la tierra que voy a mostrarte, y voy a hacer de ti una nación grande. Voy a bendecir a los que te bendigan, voy a maldecir a los que te maldigan. Y ¿sabes qué, Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Usted y yo hemos sido bendecidos por el creyente Abraham. Dele un aplauso de alabanza al Señor. Digno es Él, aleluya. Usted y yo hemos sido bendecidos por el legado de fe que nos dejó Abraham. La vida de Abraham es una vida especial para aprender de él. Sin tener conciencia clara sobre Dios, decidió confiar en Él. Eso es fe. Eso es fe. No tenía conciencia clara. Si usted analiza la historia de Abraham, hasta ese momento, ¿quién era Abraham? Era parte de una familia idólatra. Era parte de una familia que estaba bastante lejos de Dios. Pero Dios se le revela a él, porque tiene planes. Así como tiene planes con cada uno de nosotros, Dios se le revela a él y le dice: Abraham, sal de donde vives y va y camina hacia un lugar que yo tengo para ti, porque he planeado sacar una nación de ti. Abraham tenía 75 años y a sus 75 años no tenía ningún hijo. No le abundaba como a nosotros, ¿verdad? Cuando yo cumplí 23 años tenía 4 hijos ya. A nosotros nos abunda eso. Y mire, en medio de la iglesia, cuánto niño, ¿verdad? Porque a nosotros nos abunda. Abraham no tenía 75 años. Su esposa por los 65 años y no tenían hijos. Pero Dios le dice: voy a hacer de ti una nación grande. Y Abraham decidió confiar en el Señor. Tuvo fe en Él, aleluya. Tuvo fe en Él, decidió confiar en el Señor. Así es que empezó a hacer todo lo que Dios le mandaba. Empezó a caminar en la dirección que Dios le mostraba. Y de esa manera, hermanos, ejercitó su fe. Su fe fue tan grande que dejó todo para ir en pos del Dios que le llamaba. Hoy en este tiempo, Israel y la iglesia aún somos bendecidos por el creyente Abraham, por ese hombre que nos dio un legado de fe, nos enseñó a confiar en Dios, nos enseñó a creerle a Dios. Y sabe que, hermano y hermana, el que le cree a Dios jamás será avergonzado. Bendito sea su santo nombre. El Nuevo Testamento afirma que Abraham es el padre de la fe y su legado continúa. Cada vez que nosotros transmitimos la fe a las nuevas generaciones, cada vez que nosotros transmitimos la fe a las generaciones emergentes, nosotros estamos transmitiendo el legado del padre de la fe llamado Abraham. Aleluya. Así que maravilloso lo que nos enseñó Abraham. Pero no solo Abraham nos ha dejado un legado. Hay otro hombre en la Biblia llamado Moisés que dejó un legado para nosotros. Nos dio el legado de fidelidad. Abraham nos da el legado de fe. Moisés nos da un legado de fidelidad. En el capítulo 3 del libro de Éxodo, del verso 1 al verso 4, encontramos nosotros a Dios hablando con Moisés. Moisés está
apacentando las ovejas de su suegro. Usted sabe los problemas que ha tenido Moisés. Moisés ha vivido 40 años en el palacio de Faraón, pero hizo algo indebido y le tocó huir del palacio de Faraón. Y ahora Moisés está viviendo por 40 años en el desierto. Se ha casado, tiene una esposa, tiene hijos y apacenta las ovejas de su suegro. Pero estando ahí en el desierto, en medio de esas circunstancias, mis estimados hermanos y hermanas, este hombre llamado Moisés mira algo que llamó su atención. Vio un arbusto, una zarza que ardía en fuego con una tremenda llama y no se consumía. La vio, quitó la mirada por un tiempo, al rato volvió a ver y la zarza seguía igual. Algo que se podía, con el fuego que tenía, podía quemarse en 2 minutos. Pero él la vio y ya tenía ratos y no se consumía. Era algo sobrenatural. Y dijo Moisés, qué raro. Esa zarza no se quema. La olvidó otro momento. Y al rato volvió a ver y la zarza seguía igual. Dicen, esta es una visión. Esto es algo sobrenatural. Esto Dios lo está mostrando. Y fue a la zarza. Y cuando se está acercando a la zarza, mi hermano, una voz lo interrumpe en su camino hacia la zarza. ¡Moisés! Y él se asusta. La zarza no solamente tiene una gran llama. La zarza habla. Y él se quedó asustado. Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás parado, santo es. Y Moisés quitó su calzado, se cubrió el rostro, y Dios empezó a hablar con él. Dios le dijo, yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Mi pueblo está sufriendo, pero te he preparado a ti para que tú regreses a Egipto y los traigas al lugar donde yo quiero darles un territorio como herencia. Y Moisés al inicio dice, no, Señor, yo no soy la persona indicada. Si yo voy me van a matar porque yo maté a un hombre antes de huir para estas tierras. Así es que me van a hacer daño. El pueblo no me va a creer. Es más, yo soy un poco tartamudo, así es que no soy la persona correcta. Por favor, Dios, manda al que debes enviar. Moisés, siento yo que es el único que se ha atrevido a decirle a Dios que se equivoca. Eso le dijo. Señor, yo no soy la persona idónea para ese ministerio. Manda por favor al que debes enviar. No estés pensando que yo soy la persona idónea. En otras palabras le estaba diciendo, te estás equivocando. Te has equivocado al pensar que yo soy la persona. Pero hermanos, la conversación siguió y Moisés tuvo evidencia de Dios que realmente Dios lo llamaba y lo comisionaba, lo preparaba para eso. Así que al fin él se convence y le dice, Señor, está bien, pero allá está mi hermano Aarón. Permite que tú me hablas a mí, yo le hablo a él y él habla al faraón. Así sale mejor la cosa. Y Dios le dice, está bien, yo voy a poner la palabra en tu boca y tú vas a poner la palabra en la boca de Aarón, y a Aarón vas a hacer oír mis palabras al rey. Mis hermanos,
Pero una vez Moisés hubo creído que realmente Dios lo estaba comisionando, Él nos da un legado de fidelidad. Fíjese que en un momento, ahí en el en Éxodo capítulo 33, verso 15, Dios le dice: ya es momento que salgas con el pueblo. Y Moisés le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Por qué creen ustedes que Moisés estaba pidiendo de todo corazón la presencia de Dios en su vida para poder hacer el trabajo que Dios le estaba mandando a hacer? Porque Moisés no quería ser un líder infiel. No quería ser una persona que comenzaba el proyecto y no lo terminaba. ¿A cuántos nos pasa eso aquí? Muchas veces comenzamos cosas y no las terminamos, ¿verdad? Algunas veces decimos: quiero ser músico, y comenzamos a aprender, pero a las 2 semanas ya nos levantamos los dedos y decimos: no, esto no es para mí. Moisés no quería que eso sucediera con él. Así que le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo quiero ser una persona fiel. Por lo tanto, mis hermanos, Él nos deja un legado de fidelidad. Desde que Dios se reveló a él, decidió no dar paso atrás, ni tampoco caminar solo. Quería que Dios estuviera con él en todo. En todo tiempo decidió ese compañerismo con Dios. Eso es lo que nos revela Éxodo 33:15. Varios milenios después, hermanos, seguimos hablando del legado de fidelidad de Moisés. Moisés estaba dispuesto aún a morir, pero no a fallarle a su Dios. ¿Escuchó eso, hermano? Moisés estaba dispuesto aún a morir, pero no a fallarle a Dios. Esa clase de miembro es que necesita la iglesia Monte Sinaí. Personas que no estén dispuestos a rendirse. Personas que no estén dispuestos a dejar desfallecer. Sino personas que dicen: yo voy a ser fiel, como dice Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mis hermanos y hermanas, varios milenios después seguimos hablando del legado de fidelidad de Moisés. Ese hombre que dijo: yo mejor me muero y no fallarle a mi Dios. Y no le tenía miedo a morir. Varias veces que Dios dijo que iba a destruir al pueblo, Moisés se metió en medio de Dios y del pueblo. Y le dijo: Dios, si vas a matar a Israel, comienza conmigo. Mátame a mí primero. Así que el hombre estuvo dispuesto a poner su misma vida delante de Dios y del pueblo, aunque sabía que el pueblo era un pueblo rebelde. Él estaba dispuesto a morir, pero no a fallarle a Dios. ¿Has aprendido ese legado, mi estimado hermano? Porque muchas veces somos parte de la iglesia, pero mientras no tenemos tentaciones, al tener una tentación caemos redondos ante la tentación. Moisés no, decidió ser fiel a Dios y por lo tanto él decidió que no le fallaría a Dios, antes prefería la muerte. ¿Somos igual que Moisés? ¿Verdad que les dije que los iba a inquietar? Que los iba a retar, a desafiar. Porque muchos de nosotros, hermanos, participamos en la iglesia, servimos al Señor en diversas áreas, cantamos bonito, hacemos varias cosas, pero mientras la tentación no llega. Pero una vez llegando la tentación,
caemos redondos ante ella. Y Dios quiere que ahora, en el 15 aniversario de la iglesia Monte Sinaí, aprendamos el legado de la fidelidad. Que al igual que Moisés le digamos a Dios: Dios, yo no te voy a dejar, mejor me muero y no fallarte, mi Señor. Eso es un legado de fidelidad. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Un día Dios le dijo a Moisés: sube a este monte. Y Moisés subió. Y estando en el monte le dijo: mira a tu lado tal. Y Moisés miró al lado que Dios le decía: esa es la tierra que le doy a los hijos de Israel. Pero ¿sabes qué, Moisés? Tú no vas a entrar. Moisés no dijo: Señor, 40 años he guiado a este pueblo. ¿Cómo he sufrido para traer a Israel hasta acá? Un pueblo rebelde. Pero mira, 40 años de mi vida los he dado para que este pueblo llegue hasta aquí. Y ahora me dices que yo no voy a entrar. Moisés no dijo eso. Moisés dijo: está bien, Señor, no quieres que yo entre, haz tu voluntad. Ayúdame a ser fiel hasta el último día de mi vida, pero no hay problema. Muchas veces ponemos la mirada en las cosas de este mundo. Yo tengo una nieta de 17 años. Ella tiene entre ceja y ceja que va a ser una gran abogada, muy brillante para la escuela. Y se ha enfocado desde pequeña para ser una abogada. Y a veces oye predicaciones de la venida de Cristo y que el Señor está a las puertas, y va donde su mamá y casi llorando y le dice: mamá, yo quiero graduarme primero de abogado y después Jesús puede venir. Y yo le digo: hija, si el Señor viene por nosotros, usted no necesita más eso. Eso es para este mundo, eso es para esta vida. Pero lo que Dios tiene es mucho mejor. Pablo dijo: cosas que ojo no vio ni han subido a la mente humana son las que Dios tiene preparados para aquellos que le esperan. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué maravilloso. Lo que Dios tiene es mucho más grande que cualquier privilegio que el enemigo que tengamos en esta tierra. No que el enemigo nos da, porque muchas veces tenemos privilegios que provienen de Dios. Hace unos meses atrás, bueno, ya hace un año, creo que esta semana estoy cumpliendo un año, Dios me permitió un viaje. Fue un regalo de mi esposa. Dios me permitió un viaje por Asia Menor. Seguimos el recorrido de los viajes misioneros de Pablo. Lo hicimos en avión, lo hicimos en barco y en autobús. 14 días. Visitamos las 7 iglesias de Apocalipsis, las que aparecen ahí en los primeros capítulos de Apocalipsis. Pero uno de los lugares, y visitamos todos esos lugares donde Pablo fue fundando iglesias, haciendo ministerio. Pero entre ellos visitamos la isla de Patmos, donde Juan recibió la revelación de Apocalipsis. Tuvimos el privilegio de entrar a esa cueva donde Juan se ocupaba en el día del Señor para estar en la presencia de Dios, y donde Dios se le apareció para darle el libro de Apocalipsis. Esos son privilegios grandes.
uno se siente maravillado. A mí se me llenaron los ojos de lágrimas al saber que yo, un mortal cualquiera, tenía el privilegio de estar donde Juan recibe la gran revelación del libro de Apocalipsis. Un gran privilegio. Pero todos esos privilegios no trascienden a una vida fiel, porque una vida fiel no es bendición para nosotros, es una vida que honra al Dios que nos llamó. Y Moisés nos enseña eso a nosotros. Pero tenemos otro más, otro personaje más, Josué. Este hombre nos enseña el legado de la obediencia. En Josué capítulo 1, versos 2 en adelante. En el verso 2 está el llamado de Dios a Josué. Y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Levántate con todo este pueblo y cruza el Jordán a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Y le dice: solamente esfuérzate y sé valiente. Le dice además: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estimados hermanos y hermanas, Josué había caminado con Moisés, había sido general del ejército mientras Moisés dirigía al pueblo hacia la tierra prometida. Había aprendido muchas cosas de Moisés, pero ahora se le está pidiendo que sea él el que tome liderazgo, el que camine hacia la tierra prometida, el que va a introducir al pueblo al lugar que Dios ha preparado para ellos. Literalmente, hermanos, Josué hizo todo lo que Dios le pidió a la hora de su llamado. Todo. Josué no puso excusas. Josué no fue indeciso. Josué aceptó el desafío, aceptó el reto. En Josué 1:8 fue la consigna de su vida de obediencia. Josué 1:8, usted puede leerlo ahí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis hermanos, a sus 110 años, cuando había cumplido con todo lo que Dios le mandó, siguió dispuesto a obedecer hasta el último día de su vida. Josué 24:15, hermanos, nos muestra ya el final de la vida de Josué. Vemos a Josué en el ocaso de su vida, pero él todavía está decidido a ser obediente. En ese versículo 24:15, él le dice al pueblo: escojan ustedes ahora a quién van a servir. Si a los dioses que obedecieron al otro lado del río, o a los dioses de la tierra en la cual habitamos ahora. Pero él dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Su obediencia no la negociaba con nada. Él no le decía: te voy a ser obediente si me das esto, como hacemos nosotros.
Los jóvenes dicen, si me das una linda novia, Señor, yo te voy a obedecer. Y los hermanos adultos dicen, Señor, si me prosperas, entonces te voy a obedecer. Si me das un buen trabajo, entonces sí, Señor, te voy a obedecer. Mis hermanos, la obediencia no debe estar sujeta a negociaciones o a trueques con Dios. La obediencia debe ser, no importa la condición en que estemos. Pablo era un ejemplo grande de esto. Jesús mismo, un ejemplo grande. Él dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero también dijo, he venido al mundo con una misión. El Espíritu del Señor está sobre mí. Capítulo 4 de Lucas. Y me ha ungido para sanar a los quebrantados, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos, para anunciar el año agradable del Señor. La obediencia de Cristo tampoco estaba sujeta a algunas negociaciones con el Padre. Josué obedeció sin hacer negociaciones con su Dios que lo llamó. Él dijo, ustedes pueden escoger a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa es la mejor decisión de nuestra vida, mis estimados, y ese legado tenemos que recibirlo y transmitirlo a las generaciones emergentes o a las generaciones futuras. ¡Qué maravilloso! Hay otro hombre más que impacta mi vida sobre lo que es dejar un legado. Este hombre, Samuel, este hombre nos da el legado de la rectitud. ¿Sabe lo que es rectitud, verdad? ¿Es fácil ser recto? Yo he oído gente de la iglesia que dice, pastor, Dios me bendijo. ¿Y qué pasó? Le compré un carro en 1.500 al hermano fulano y se lo metí en 2.500 al hermano el siguiente día. ¿Eso es rectitud? Muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros adoramos bien bonito, pero ahora, a la hora de ser rectos como verdaderos hijos de Dios, le fallamos a Dios. A la hora de hacer negocios siempre vamos tratando de engañar. A la hora de nuestro trabajo, muchos tratamos de llevarla ahí suave. Solamente cuando viene el jefe trabajamos duro. Y cuando el jefe no está encima, nos hacemos los loquitos por ahí, nos vamos al baño, a tomar café, a llevarla suave porque me pagan por hora. Eso no es ser recto, hermano. Eso no es ser recto. Y mucho menos ese debe ser el espíritu cristiano. No. Samuel fue un hombre recto. En Samuel capítulo 3 verso 10 encontramos el llamado de este hombre. El pueblo de Israel estaba en aquel tiempo en un momento de crisis espiritual. El sacerdocio se había corrompido. La gente más corrupta eran los que dirigían la adoración, la vida espiritual del pueblo. Imagínese usted. El sacerdote Elí se había hecho viejito, ya ni podía ver, y sus hijos se habían corrompido de tal manera
que aún en las propiedades aledañas al templo las usaban para fornicar con mujeres. Los hijos de Samuel, sacerdotes de Jehová. Algunos de ustedes me están viendo así como: pastor, y eso lo dice la Biblia. Sí, lea la Biblia. Lea la Biblia. La Biblia no es adorno para que nos vean cuando venimos a la iglesia. La Biblia es para leerla, estudiarla, aprender de ella. Pues